Buenas noches, Magíster Vanessa Alexandra Rodríguez Ojeda, compañeros y compañeras de cátedra. Mi grupo, conformado por Leslie Aguilera, Asia Alvarado, Luz Granda y mi persona, Jeffrey Torres, vamos a exponer acerca de los temas asignados para esta disertación, que son insulina y glucagón. Primeramente voy a comenzar hablando acerca de lo que es la insulina. La insulina es una hormona liberada por medio de las células beta pancreáticas. Como podemos ver en esta imagen, tenemos una célula beta pancreática en respuesta a los niveles elevados de nutrientes en sangre, controlando de esta manera las reacciones energéticas importantes como son el metabolismo de azúcares y de grasa. Dentro de las funciones de la insulina tenemos que convierte los azúcares en glucógeno, el cual es un tipo de reserva energética importante. Además convierte los azúcares en grasa, lo que tiene que ver con la transformación de azúcares en triglicéridos también, y además permite la utilización de glucosas en el músculo. Eso tiene que ver con las personas que realizan bastante actividad física, ya que se requiere un desgaste energético y ocurren distintos cambios metabólicos en el organismo. Todo esto tiene que ver con la disminución de los niveles de glucosa en la sangre. Además, cabe recalcar que cuando la insulina se une a un receptor, este de aquí desencadena una serie de vías de señalización que facilitan que se dé su actividad biológica. Además, es importante mencionar que existen personas que presentan resistencia a la insulina por tener cierto tipo de hábitos o cierto tipo de patologías, como son el tabaquismo, sedentarismo, diabetes, hipertensión y obesidad. Hablando de lo que sería la diabetes mellitus tipo 2, este es un tipo de patología que se produce por el defecto de la producción de insulina, provocada por la alteración en los receptores o en las moléculas efectoras, lo que provoca un aumento de glucosa en la sangre debido a la falta de insulina, provocándose de esta manera la diabetes mellitus tipo 2. Mi nombre es Leslie Aguilera y voy a hablarles acerca de las manifestaciones clínicas de la diabetes mellitus tipo 2. Más del 90% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 son asintomáticos, pero obviamente van a presentar valores elevados de glicemia. A pesar de que hay un gran porcentaje de pacientes asintomáticos, existe un pequeño grupo que sí presenta manifestaciones y síntomas. Por ejemplo, cuando hablamos de la hiperglicemia, se va a presentar la poliuria, que es la producción anormal de grandes cantidades de orina. También se presentará la polidipsia, que es una sed intensa a pesar de beber grandes cantidades de líquidos. Estas dos manifestaciones van a llevar a una tercera, que es la visión borrosa. Por otro lado, tenemos la resistencia a la insulina, que la primera manifestación es la pérdida de peso. Cabe recalcar que esta pérdida de peso es más común en la diabetes mellitus tipo 1, pero sí se presenta en la 2, pero en unos niveles bien bajos, ya que una característica de la diabetes mellitus tipo 2 es la obesidad. También se presentará la polifagia, que es comer en exceso, ya sea porque se tiene mucha hambre o un aumento del apetito. También se presentarán acrocordones y acantosis nigricans. En esta diapositiva, en el lado izquierdo, vamos a observar que hay una imagen donde se ven acrocondomas. Estos son pequeños tumores benignos que se localizan principalmente en los pliegues de la piel, como por ejemplo cuello, axilas o la ingle. Estos son indoloros, inofensivos y tienden a no crecerse. En el lado derecho vamos a observar la acantosis nigricans, que es una afección cutánea que se caracteriza por áreas oscuras. Estas también se van a presentar en los pliegues y dobleces de la piel. Hablando de lo que sería el método de análisis en el laboratorio diagnóstico de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, consiste en un examen de hemoglobina glucosilada, en el cual se analiza una muestra sanguínea para determinar los niveles de glucosa en sangre de los últimos 3 meses del paciente. Además, cabe recalcar que los niveles normales de hemoglobina glucosilada en el organismo son de 5.7. Los pacientes que presentan prediabetes oscilan entre 5.7 a 6.4. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2 son valores mayores a 6.5. El tratamiento. Básicamente consiste en 6 puntos. Primero es la alimentación saludable. Contrariamente a la creencia popular, no existe ninguna dieta específica para la diabetes, pero es importante que el paciente tenga una dieta equilibrada. Por ende, se recomienda que vaya a un dietista registrado para que le informe acerca de 3 puntos. Identificar las opciones saludables entre las preferencias de alimentos, controlar la ingesta de carbohidratos para mantener los niveles de glucosa sanguínea más estables y por último, planificar comidas nutritivas y equilibradas. Como segundo tenemos la actividad física. Es muy importante hacer ejercicio ya que ayuda
a mantener un peso saludable. Además de ello, ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre. Por ello es importante tratar aquí 3 puntos. Primero, el ejercicio aeróbico, ejercicio de resistencia y limitar la inactividad. Cuando hablamos de ejercicio aeróbico, se recomienda al paciente que haga algo que disfrute, ya sea correr, caminar, andar en bicicleta o nadar. El adulto debe de realizar 30 minutos de ejercicio o más casi todos los días de la semana. En cambio, un niño debe de realizar 60 minutos de ejercicio diarios. Cuando hablamos de ejercicios de resistencia, se recomienda alzar pesas, hacer yoga o calistenia. Por último, limitar la inactividad. Es a pausar los periodos prolongados de inactividad, como por ejemplo sentarse frente a un computador, etc. Como tercer punto tenemos la pérdida de peso. La pérdida de peso contribuye a tener un control adecuado de los niveles de glucosa sanguínea. Si el paciente tiene un sobrepeso, posiblemente empezará a ver mejoras luego de que éste baje el 5% de su peso corporal. Por eso es importante que el paciente siga perdiendo peso para que éste traiga beneficios a la salud y pueda controlar la enfermedad. Como cuarto tenemos el control del nivel de azúcar en la sangre. Aquí el doctor va a informar al paciente con qué frecuencia se debe controlar la glucosa sanguínea. Esta debe de estar en un rango para que se mantenga estable. Por eso va a haber a veces que se va a medir una vez al día antes o después de hacer ejercicio, pero si este paciente ya empezó a administrarse insulina, necesariamente tendrá que controlarse varias veces al día. El control puede realizarse con un pequeño dispositivo para el hogar, llamado medidor de glucosa en sangre. Básicamente la función de esta es medir el azúcar que tiene una gotita de sangre. Como quinto tenemos los medicamentos contra la diabetes. Si no se ha llegado a los valores objetivos de glucosa sanguínea, ni con una buena alimentación, ni con la actividad física, aquí el médico enviará ciertos medicamentos para que ayuden a bajar los niveles de insulina. Estos medicamentos son metformina, sulfonilurias, glínidas, inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, agonistas del receptor del glucagón tipo 1 y por último inhibidores del transportador de sodio glucosa 2. Por último tenemos la terapia de insulina. Los diferentes tipos de insulina varían dependiendo de la rapidez con que comienza a funcionar y la duración de su efecto. Va a existir una insulina de larga duración, que básicamente su función es tener los valores de glucosa estables durante todo el día o toda la noche. También va a haber una insulina de corta duración, que esta será que tienen que usarla en cada comida. El tipo, la dosis y el horario de insulina pueden cambiar dependiendo de la estabilidad de los niveles de glucosa sanguínea. Es muy importante informar que la insulina, la mayoría de veces viene en inyecciones. Mi nombre es Luis Granda y siguiendo con la exposición voy a hablar acerca del glucagón. En el origen de la enfermedad tenemos que es un hormona opositor a la insulina, lo que quiere decir que al contrario de la insulina eleva los niveles de azúcar en sangre. Se produce en los islotes de Langerhans. Al igual que la insulina, se produce dentro de los islotes de Langerhans, más específicamente en las células alfa, y estas rodean a las células beta, que son las productoras de la insulina. Se almacena en 2 puntos, el hígado y el músculo esquelético. El glucógeno tiene estos 2 puntos donde se almacena, el hígado con un 10% de su peso total y el músculo esquelético con un 2% de su peso total, pero se va a almacenar mucho más glucógeno en el músculo esquelético debido a que tiene una masa mucho mayor que el hígado. La insulina inhibe la secreción de glucagón, mientras que el glucagón activa la síntesis de la insulina. Tenemos que el glucagón, al igual que la insulina, actúan de manera coordinada para poder mantener los niveles de azúcar en sangre y asegurar que las células tengan la suficiente energía para poder realizar las funciones vitales. Esto se traduce en que la insulina inhibe la secreción del glucagón, mientras que el glucagón activa la síntesis de la insulina. En esta imagen vemos representada la biosíntesis de la insulina. Entonces tenemos que una vez sintetizada el glucagón en el páncreas, se dirige hacia el hígado y más específicamente a unos receptores que se encuentran en la membrana celular de los hepatocitos. Estos receptores a su vez sufren un cambio conformacional de su dominio citoplasmático. La nueva conformación hará que se unan a una proteína G. Entonces dicha proteína G reemplazará la molécula o el complejo GDP que lleva por un complejo GTP.
Esto modificará la proteína liberando la subunidad alfa que desencadena una cascada de reacciones que acabarán en la formación de la glucosa. La subunidad alfa activará el complejo adenil ciclasa y en conjunto con el ADP para convertirse en AMP ciclasa. Manifestaciones clínicas de la hipoglucemia. La producción de glucagón, a diferencia de la insulina, se ve estimulada por la presencia de aminoácidos en sangre, que son derivados de la ingesta y la digestión de las proteínas a través de la comida. Cuando la ingesta de proteínas falla, es decir, no hay aminoácidos, la hormona del glucagón se reduce, lo que puede llevar a sufrir un padecimiento que se conoce como hipoglucemia. Y la hipoglucemia no es más que los bajos niveles de azúcar en sangre por debajo de lo que se conoce como normal, es decir, 70 miligramos por decilitro. Entonces decimos que si la hipoglucemia es severa, la ingesta de carbohidratos, que es un tratamiento a seguir, no puede ser suficiente para revertirla. En estos casos sería necesaria una inyección de glucagón para poder estabilizar los niveles de glucemia. Como vemos en la imagen representada, la hipoglucemia, tenemos que en el hígado existe una producción de glucosa disminuida, mientras que en los ácidos grasos que se encuentran presentes en la grasa tenemos una captación de glucosa incrementada, lo que da como resultado una baja en los bajos niveles de azúcar en sangre. Las manifestaciones clínicas de la hipoglucemia son hambre, sudor, ansiedad, fatiga, desorientación, convulsiones y en los casos más extremos, pérdidas del conocimiento. Mi nombre es Ashley Alvarado y les hablaré sobre el método de análisis en el laboratorio. La hipoglucemia puede ser una reacción a la insulina o a la inyección de insulina. Recordando, la hipoglucemia significa que tenemos un nivel bajo en azúcar en sangre. Su azúcar puede bajar debido a una enfermedad, a ciertos medicamentos, a la insulina, al ejercicio o por faltas de comidas. Dentro del método de análisis de hipoglucemia es muy sencillo. Simplemente hay que determinar el nivel de glucosa en sangre. En un primer momento se hará mediante una tira reactiva por punción en la yema del dedo y posteriormente se deberá hacer una determinación más exacta en el laboratorio en caso de exámenes extras. Pásale, por favor. Dentro del tratamiento que tenemos, consumir hidratos de carbono de 15 a 20 gramos. Estos deben ser de acción rápida, que son alimentos azucarados, sin proteínas ni grasa, que se van a convertir fácilmente en azúcar en el cuerpo. Por ejemplo, refrescos o jugo de frutas. Comer a la hora, que es uno de los tratamientos más importantes. Medir la glucemia capilar. Esto se debe controlar cada 15 minutos después del tratamiento. Si el nivel de azúcar en sangre permanece debajo de los 70 miligramos sobre decilitro, se debe consumir otros 15 a 20 gramos de hidratos de carbono y volver a controlar el nivel de azúcar en la sangre. Hay que repetir estos pasos hasta que el azúcar en sangre esté por encima de los 70 miligramos sobre decilitro. Siguiente. Consumir miel de abeja, que es uno de los más importantes. También consumir leche, en este caso un vaso de leche descremada, y consumir golosinas o caramelos. Algo muy importante es que hay que ver el paquete para determinar el número que hay que consumir. Siguiente. Tenemos la inyección de glucagón. Este es muy importante si la hipoglucemia se considera grave. Entonces se necesitará ayuda de alguien, como por ejemplo si no se puede comer, entonces se necesita la inyección del glucagón por vía intravenosa. En general, las personas con diabetes que hacen un tratamiento con insulina deberían tener un kit. Siguiente. Encontramos las referencias bibliográficas donde tuvimos toda la información. Gracias.